el peronismo allí se impuso en la ciudad más importante de Santa Fe. Me encanta el título, ¿no? O la tapa de Página 12 hoy, Rosario siempre estuvo cerca, pero para entender un poco más qué fue lo que sucedió allí en estas elecciones provinciales que tuvo Santa Fe y tuvo la provincia de Formosa, y viendo, ¿no?, también los resultados. Bueno, vamos ahora a esta provincia tan linda y a esta ciudad con Federico Sáenz, que es periodista de la radio de la Universidad de Rosario, quien tuvo la amabilidad de atendernos. ¿Cómo estás, Federico? Aquí te saludamos, Jorge y Andrea. ¿Qué tal, Jorge, Andrea? Buena mañana. Bueno, igualmente. ¿Cómo están por allí? ¿Cómo están por allí con estos resultados, con un peronismo que se impone en la ciudad de Rosario después de 50 años, deja al oficialismo tercero, a la Libertad Avanza queda en segundo lugar? Contanos un poco, Fede. A ver, era una elección que se esperaba, que iba a estar dividida en tercios, un tercio para cada partido en este caso, que dejó por afuera a otras opciones del peronismo, como la que encabezaban Zuckerman y Cavatorta, bastante más atrás la izquierda, o sea que se centró en estos tres partidos, que eran el oficialismo, que venía ganando sistemáticamente desde la vuelta a la democracia, ¿sí? Y con esta irrupción de la Libertad Avanza a nivel país, pero sobre todo centrado en Rosario, porque a lo largo de la provincia, porque las elecciones fueron en toda la provincia, en Rosario solo se eligieron concejales, en el resto de la provincia en algunas se eligieron intendencias y jefes comunales, pero en la provincia no fue una gran performance de la Libertad Avanza. Y sí, con este trabajo que se viene realizando desde Ciudad Futura y hace un tiempo ya en la alianza con el peronismo, sobre todo con el movimiento Evita y con otros movimientos del peronismo santafesino, se afianza Juan Monteverde como el candidato más votado y como quien va a disputar, como lo hizo hace 2 años, la intendencia en el 2027. ¿Y qué nos puedes contar de Juan Monteverde para los que estamos aquí y vemos que es alguien, por lo que hemos leído, que viene militando hace tiempo, que conoce, ¿no?, los distintos barrios, que como dijiste vos también ya fue candidato? Sí, a ver, en la última elección a intendente perdió por muy poco contra el actual intendente Pablo Hapkin, y recordar que con Ciudad Futura, hoy ya alineado al peronismo, pero cuando en sus inicios, hace poco más de 15 años, comenzaron, tiene una militancia muy profunda, muy barrial, donde tienen desde un tambo que funciona de manera cooperativa, donde tienen una escuela que logró hace algún tiempo que se la reconozca como tal, también en zonas donde es necesario, digo, no estamos hablando de que tienen la escuela en pleno centro de Rosario, la tienen en una zona mucho más vulnerable, laburando mucho desde la base, desde el barrio hacia la ciudad. Y realmente, si uno se pone a analizar estos 30,6% de los votos que sacó, sumado a los otros 2 candidatos peronistas, como eran Zuckerman y Cavatorta, le daría hipotéticamente en una próxima elección intendente más de un 40%. Con lo cual, si lo pensamos en tercios, ¿sí?, siempre y cuando tanto la Libertad Avanza como Unidos, que es la fuerza gobernante en Rosario, se presenten como tal, tendría una posibilidad grande de ser el próximo intendente de Rosario. Bien, y Juan Pedro Aliart, que es una figura de los medios allí en Rosario, se movió con un aparato muy grande. Contanos un poco cómo fueron las campañas. Las campañas, a ver, Juan Pedro Aliart es un emergente, viene de la televisión, del programa más visto de la ciudad de Rosario, que es de 12 a 14, un programa que va de 12 a 14, como lo indica su nombre, en Canal 3, que es parte del grupo de Canal 13, digamos, de lo que es en Ciudad de Buenos Aires. Era una figura muy conocida, y como varios candidatos que han pasado, tanto acá en Rosario como en el resto del país, que se suman a la política, fue también muy disruptivo, y siempre desde, a ver, ¿cómo decirlo? Esto comenzó cuando Juan Pedro Aliart lo dijo al aire en su programa de televisión, habló de abuso en su familia, expuso a su hermana y a su hermano, que no querían ser revictimizados. De hecho, hoy no tienen una relación entre ellos, digamos, y esto creo que fue lo que también fue el trampolín
para él saltar y conseguir casi un 30%, que es muchísimo, con el aparato de La Libertad Avanza. Karina Milei vino varias veces a la ciudad de Rosario, acá tenemos a Romina Díez, que es diputada nacional, y ese aparato fue lo que le facilitó desde los medios, desde la publicidad, para ser hoy el segundo candidato más votado, digamos. Y sí, lo que me llamó la atención, un fenómeno que venimos viendo en los últimos comicios, no pasó sin Formosa porque hubo una mayor participación, pero Rosario sí tuvo una baja participación, un 48%, ¿es así? La más baja desde la vuelta a la democracia, perdón, Sí. desde la vuelta a la democracia. Es menos del 50% del padrón. Fue aún menor que en las PASO, algo que no sucedía o que no sucede habitualmente. Generalmente en las PASO votan menos que en lo que es en la elección general. En las PASO se había superado ese 50% y esta vez fue un 48%, y es algo que todos los candidatos lo dijeron como algo a corregir, como algo a trabajar y como un llamado de atención, porque que la gente no vaya a votar es claramente porque hay un descontento. En realidad fue menos gente a votar de la que votó, con lo cual si hoy lo queremos ver en términos prácticos Sí, o de representatividad, claro, ¿no? Exactamente, ganó el no voto. Claro. Como ocurrió en la ciudad de Buenos Aires hace relativamente poco también. Federico, obviamente que ahí hay un dato, ¿no? El tema de la poca participación. Sí. Y te hago otra consulta, recién hablabas de la muy buena elección de Juan Monteverde. Está claro que sumando al otro porcentaje del peronismo podría llegar a superar los 40, andaría por ahí. Y vamos para el otro lado. Tanto La Libertad Avanza como el espacio, digamos, del PRO, si se unen también tendrían un porcentaje mayor. ¿Existe el escenario ese de una posibilidad de que vayan juntos en un futuro, no? El tema ahí es más complejo aún porque el partido gobernante no es solo el PRO, es el PRO sumado al socialismo y sumado al radicalismo. Ahí se dividirían bastante los votos entonces, decís. Exactamente, claro. Yo, y esto es una apreciación personal, no creo que todos los votantes, casi 26% que sacó Unidos, que es el partido gobernante, yo no creo que todos vayan a un candidato libertario si se unieran, con lo cual sería aún más complejo. De todas maneras, el candidato Monteverde la semana pasada estuvo denunciando o diciendo que existía como un acuerdo entre estos dos partidos para unificar la candidatura a intendente. Va a ser muy interesante y va a haber que esperar a ver qué sucede. La realidad es que si hoy se tomara en esto que son esta elección en tercios y lo traspolamos al 2027, podemos decir que el candidato, en este caso del peronismo, Juan Monteverde, tendría muchísimas chances de ganar. Y hay que ver qué decisión toman quienes hoy gobiernan, si se alinean por debajo, tendría que ser de La Libertad Avanza por una cuestión numérica, y cuántos de sus votantes estarían dispuestos a votar a un libertario. Ayer, escuchándolo a Juan Monteverde, antes de que se supieran los resultados de las elecciones, él hacía un análisis también que arrancaba desde Rosario, después decía de Rosario a Santa Fe y lo extendía al resto del país, de que hay una amplia parte de la sociedad que está en contra de todo lo que está pasando, que no coinciden en los pensamientos, ¿no? Desde el espacio del peronismo, de distintos lugares por ahí más progresistas, y que el desafío también es unir a toda esa gente que está en contra de esto que está pasando. Se lo notó muy firme con esa idea, así también se lo ven en Rosario como una persona con esas ganas de juntar fuerzas. Sí, yo creo que fue el paso adelante que se dio en las elecciones pasadas. Juan Monteverde, como yo les comentaba, tiene su propio espacio que es Ciudad Futura, y ellos siempre participaban como Ciudad Futura. Y creo que en algún momento, desde este espacio que encabezan él, Juan Monteverde, y Karen Tepp, que es su pareja, su compañera, que es también concejal acá en Rosario, se dieron cuenta que solos, como fuerza, solo Ciudad Futura, no iban a lograr el objetivo que es, en principio, gobernar la ciudad. Y ahí es cuando deciden unir fuerzas con el movimiento Evita y con otros sectores del peronismo más progresistas, si se quiere. Y esto creo que fue lo que le permitió estar muy cerca de ganar la intendencia la vez pasada
y seguir trabajando hoy, sumando también otras fuerzas, porque hay una fuerza acá en Rosario bastante más pequeña que encabeza en Rosario, se llama Caruana, Leonardo Cuadra Caruano, que fue concejal y fue también secretario de Salud del actual intendente, que se abrió de ese sector, que se sumó la semana pasada. O sea, yo creo que están trabajando para unir a esas fuerzas más progresistas en pos de lograr la intendencia en principio y poder a lo mejor empezar a pensar en una fuerza más provincial y por qué no nacional. Bien, y teniendo, ¿no?, en cuenta este resultado y también, ¿no?, esta participación, hoy, ¿qué nos podés decir de cómo está Rosario, que fue un bastión y un ejemplo que, por ejemplo, ha utilizado la ministra Patricia Bullrich para decir que se ha combatido al narcotráfico, que se está más tranquilo? ¿Cómo está Rosario hoy? Rosario, en cuestiones de seguridad se ha mejorado, eso es una realidad. De todas maneras, en el último tiempo ha otra vez empezado a haber más asesinatos. Después también está todo lo que se magnifica ahí. A mí muchas veces me pasa que compañeros y colegas de otras ciudades, sobre todo de Cava, me preguntaban como si nosotros viviéramos en la Medellín de los años 80. Claro. Esto no es así. La gente sigue saliendo a la calle, la gente sigue disfrutando de los espacios públicos. Que había inseguridad, sí, es real, pero yo no sé si era muchísima más que en la que hay en otras grandes urbes de este país. Sí es verdad que hubo un momento en el cual se había puesto muy complicado con el tema de tiroteos, sobre todo al civil, digamos, al ciudadano común de a pie, que eso más o menos podemos decir que se controló. De todas maneras, creo que con esto también se hace un juego político y que hay que saber leerlo y hay que verlo. Sí, también por eso digo, lo que nos llega acá, a veces esta mirada no tan centralizada en el AMBA, ¿viste? No nos deja comprender en realidad cómo se vive en otros lugares, que a veces es muy distinto a cómo desde aquí se mira. Nosotros, bueno, que somos de la Universidad de La Matanza, ver, por ejemplo, en los noticieros, ¿no? Esto sucedió en La Matanza, y La Matanza es enorme, ¿sí? No es lo mismo Claro. Ramos Mejía que decir Virrey del Pino, y ya La Matanza está asociada al policial también, ¿no? Cuando pasan un montón de otras cosas. Bueno, yo creo que funciona de esa manera, y hay que hacer una lectura de eso. Creo que en ese sentido, mismo desde estos sectores políticos tienen que trabajar para eso, para bajar el nivel de confrontación. Hubo un detalle que me llamó la atención muchísimo de ayer, que ninguno de los candidatos se felicitó. Y aparentemente no se habrían llamado para felicitarlo, o sea, en este caso para felicitar a Juan Monteverde, que fue el que mejor elección hizo, que es algo que se acostumbraba, claro. Que yo siempre tengo la noción de que sucede habitualmente. Sí, lo que pasó fue que Juan Monteverde invitó al diálogo al intendente. ¿Sí? En vivo lo dijo que él quería sumarse al diálogo para trabajar en una mejor ciudad, y que el intendente puede decir hoy, porque justamente tengo abierto un portal que dijo que aceptaba obviamente la invitación y que él siempre estaba dispuesto a reunirse con los concejales electos de la ciudad. Creo que eso es importante y que es un mensaje que estaría bueno, y bajar sobre todo el nivel de confrontación, cosa que es muy difícil muchas veces, sobre todo, y acá voy a puntualizar, con candidatos de la Libertad Avanza, claro, que tienen una dialéctica bastante violenta. Claro que, bueno, pero lo dice claramente el presidente cuando habla de enemigos, ¿no? Vos al enemigo, si estás hablando del concepto enemigo, lo tenés que eliminar, no tenés que ayer la frase no es un adversario, no sé si dijo adversario no, o enemigo, rival, es un enemigo. Utilizó la palabra enemigo, Claro. El enemigo hay que eliminarlo, ¿sí? Entonces, una cosa es un adversario, ¿sí? Y otra cosa es esto, entender que tenés un otro con el que tenés que convivir, porque eso es una sociedad. Si no, si queremos un pensamiento único, estamos, la verdad, que bastante complicados, ¿no? Exactamente, y a ver, lo interesante también de esta elección es que se ha partido de tal manera el Consejo Municipal rosarino, es que van a tener que negociar, porque no hay una mayoría. No la hay. Va a haber 11 concejales de lo que es hoy el oficialismo, va a haber 7 de lo que es el grupo se quiere encabezado por Juan Monteverde, va a haber 6 de la Libertad Avanza y otros tantos que se van distribuyendo en partidos más pequeños. Entonces va a haber que negociar, que es la práctica política, como lo vemos en el Congreso de la Nación y en las distintas cámaras de diputados y senadores a lo largo y ancho del país.
Bien. Bueno, Federico, es una buena descripción que nos hiciste de también nuevos liderazgos que van apareciendo, ¿no? Porque vos hablaste de una visión hacia lo provincial, pero hay que ver si también estos nuevos nombres que van apareciendo para muchos, ¿no? Van a tener cierta repercusión nacional y no se sabe de acá al 2027 también qué puede pasar con estas nuevas caras que van apareciendo y que van teniendo estos resultados por el laburo que hacen, por esto que describiste vos. Así que veremos, está todo por verse, pero la verdad que es una de las noticias del día lo que sucedió en Rosario. Quiero hacerle a Federico una pregunta fuera de contexto, fuera de tema. Puede ser, Fede, no sé si vos sos futbolero o no, pero Sí, pronto va a ocurrir muy. algo que para mí es de lo más trascendente que ocurrió en el fútbol argentino en los últimos años, que es el regreso de Ángel Di María a Rosario Central. No sé si eso, me Sí, imagino me llega que es leyendo tema, porque ¿no? soy hincha de Rosario Sos Central. del canalla, bien. Entonces me imagino que Sí. hasta te toca una fibra íntima, pero quiero saber, Oh, me imagino sí. que es un tema importante hoy en Rosario, ¿no? Más allá de de los temas, que estamos hablando, que por supuesto son importantes, pero de los temas no importantes, el fútbol es el más importante. No sé si no lo dijo Fontana Rosa, ya que estamos hablando de gente central, de eso también. Soy un admirador de Fontana Rosa desde siempre. Pero bueno, te pregunto puntualmente por lo de Ángel Di María. ¿Rosario está conmovido con eso? Está conmovido y yo creo que lo interesante también de la llegada de Di María es que generó en el rival de toda la vida, en Newell's, la decisión de tener que hacer algo y yo no sé si lo van a conseguir o no, pero se empezó a mover todo como para tentar a Messi. Claro. Newell's acaba de terminar una bandeja en la ampliación de su estadio y le puso Lionel Messi. Y desde todos lados, o sea, como que se empezó a mover tanto, porque la llegada de Di María es enorme. Estamos hablando de quien probablemente uno de los mejores jugadores de la historia de la Argentina, uno de los mejores jugadores de la historia que tuvo la selección Sí, nacional, coincido, sí. y que vuelve a su casa, y que esto hizo que se empezara a hablar de Di María, de Central, digo, en todo el mundo. La FIFA lo felicitó a Di María por volver a Rosario Central. Creo que es un movimiento enorme, y llega en un momento bueno de Central, sobre todo desde lo dirigencial y desde lo que hizo en el último torneo. Central ha crecido mucho como club, ha mejorado muchísimo su estadio, está mejorando sus predios. Fue como que se fue preparando de a poco para esta vuelta. Bueno, así que estaremos atentos a lo que ocurra con Di María. Y mirá si será el clásico de Rosario Central News con Di María a un lado y Messi el otro. Sería, la verdad, que Es posicionarnos increíble. bien Vos arriba. sabés Sí, que estaría, ojalá. yo tengo muchos amigos de Central que dicen, no, yo no quiero. Yo quiero que venga Messi a Newell's. Yo quiero que venga Messi a Newell's, yo quiero poder disfrutar de los dos, porque más allá de que yo soy hincha de Central, a mí me gusta el fútbol. Sí. ¿Y qué ibas a negar que Messi es un gran exponente, sino hoy el mejor exponente del fútbol mundial? Así que yo ojalá celebro y me encantaría que tengamos a Messi y a Di María en esta ciudad. Federico, te agradecemos muchísimo estos minutos a Radio Universidad. Un abrazo para la universidad allá en Rosario y ojalá volvamos a hablar para seguir hablando de estas cosas que están buenas, ¿eh? Y que, bueno, van mostrando hacia dónde nos podemos ir perfilando, ¿no? Abrazo a ustedes y quedo a disposición. Muchísimas gracias. Abrazo.